Alemania, pero no hay una especie de crisis porque hay un cambio tan fuerte que Angela Merkel no va a estar. Aparte, Angela también, la forma en la que lideró a este pueblo no fue haciéndose una líder personalista, ¿no? Más allá de que muchas veces hago chiste de que si Angela fuera morochita como somos nosotros tres, o probablemente sea una dictadora, ¿no? Pero se usa morocho en México, morocho en Argentina es el pelo negro, ¿no? Esto es morocho. De Está acuerdo. bien. Si Angela tuviera pelo negro, 16 años de mandato se considera dictadora. Pero como es rubiecita, no es una dictadora, es una líder hecha derecha. Sí, hay Pero para memes así ser. en México. Bueno, Así aquí, que, aquí llevamos 3 años, hermano, 3 años y ya están hablando de dictadura, imagínate. claro, bueno, que AMLO no es rubio, ¿no? Si fuera rubio, es otro tema. Pero para ser totalmente justo, ¿no? Angela Merkel nunca fue una líder personalista, nunca fue una mujer que creo que trató de leer sus discursos en alemán y solamente usaba el ich, o sea, el yo, porque es un lenguaje personal, un lenguaje en el cual tenés que usar el yo para decir que estás hablando en primera persona del singular. Si no, no era una persona que se definía por sí misma. Entonces, no ha hecho este gobierno en base a Angela Merkel, sabiendo todos nosotros, ¿no? Un poquito de analistas políticos sabemos que si no fuera por Angela Merkel no habría habido un contrapeso para Donald Trump, Europa tal vez se habría dividido. Entonces, sabemos lo poderoso que ha sido, pero ella nunca lo ha hecho explícito. Entonces, eso también ha ayudado a que la transición ahora, cuando se vaya, y espero que no la hagan esperar 3 meses, ¿no? Espero que no estén 3 meses estos partidos definiendo quién va a ser el nuevo canciller, porque Angela Merkel dice, no, yo me voy, que se quede el muchacho que cuida el parlamento del Bundestag y que se quede él de canciller, porque yo no me voy a quedar esperando que ustedes se pongan de acuerdo. Pero no ha hecho un personalismo de su gobernabilidad, y creo que eso se nota incluso hasta en la derrota de la Unión Demócrata Cristiana, ¿no? ¿Cómo podemos estar hablando de una mujer que probablemente sea la política más fuerte de la primera parte del siglo XXI, ¿no? Y que al mismo tiempo su partido haya perdido? Y es porque ella no se puso el hombro en la campaña. Recordemos incluso que Que no te escuche en Hillary las. Clinton, ¿eh? ¿Cómo? Que no te escuche Hillary Clinton, dijiste la mujer más poderosa de la primera década del siglo. Sí, sí, no, definitivamente no hay competencia con Hillary, más La allá de carnicera bien de o mal. línea. El tema es que Yo no lo ella. dije. Recordemos que la Unión Demócrata Cristiana es un partido conservador de centro derecha, ¿no? Y imagínense a la líder o la representante, que es Angela Merkel, diciendo, hola, le pregunta, ¿vos sos feminista? Por supuesto que soy feminista, ¿no? Esa palabra que, por ejemplo, a mí yo me considero defensor del movimiento feminista, mi esposa es feminista, pero a mucha gente eso le da escozor. Ay, no, feminista, qué feo, esta gente quema iglesias. Y, y sin embargo después dijo, soy feminista, ¿no? Entonces, no es como que se puso todo el peso de su personalismo y del amor o el amor, sí, lo que la sigue la gente y lo que se ha hecho querer por la gente no se lo puso encima para defender su partido, sino que fue ella misma. Muy consistente o sea, consistente con lo que ha logrado, pero no consistente con lo que hablábamos antes. Ella no fue a pelear, y decir, no llegó a ser Angela Merkel diciendo soy feminista, ¿no? Así que creo que últimamente ha usado este tiempo para, mira, yo estuve 16 años, me salvé de 20 inundaciones en Alemania, lo salvé de la pandemia, prácticamente eh, están volviendo a la normalidad después de la pandemia. Ahora soy feminista y voy a decir que soy feminista. No me importa que sea la líder de la Unión Demócrata Cristiana, que son conservadores y de centro derecha, y les va a caer mal. Así que en ese sentido creo que también se explica el resultado de la elección, ¿no? Angela Merkel no puso su cuello en la guillotina de estas elecciones para ver si defendía a la Unión Demócrata Cristiana o simplemente le daba continuidad a su gestión. Eso es lo que yo decidí hacer. Y bueno, pues parte del legado de Angela Merkel es toda esta cuestión, ¿no? El saber cómo lidiar con todas las posturas, con todas las perspectivas, ideologías, hacer que convivan en armonía y darle a cada quien el lugar que merece, su espacio dentro de la política y no solo dentro de la esfera política, sino del espacio ciudadano, independientemente de su origen, raza, color, postura que ejercen. Es sin duda, me parece, uno de los grandes valores que deja el legado de Angela Merkel, no solo para Alemania, sino para Europa y por supuesto para el mundo. Y bueno, antes de marcharse, pues queda este apoyo a un tema que se ha vuelto relevante en el último año,
posterior a la pandemia, que es el del alquiler, que ya habremos de analizar un episodio a grandes rasgos, porque es un tema que se está disparando en grandes ciudades de Europa. Y en este caso, pues hubo una consulta popular en Alemania, sí, en país de primer mundo, sí, en Europa, porque luego hacen consultas acá y se indignan algunos partidos derechistas o neoliberales. Pero bueno, en esta consulta popular hubo 240,000 participantes, fíjense nada más la cifra, que votaron a favor de algo que podría considerarse de corte socialista, una expropiación de viviendas ante la gran acumulación de propiedades que han pues acaparado las inmobiliarias, y que se busca pues una repartición más equitativa para el acceso a la vivienda de los ciudadanos, a lo que si se platicara en Estados Unidos, que me parece sería más de necesario, pues nos censurarían. Ahorita que estamos hablando de eso, creo que nos censurarían o harían algo por el estilo. Pero Armando, ¿nos puedes platicar un poco de cómo funcionó esta consulta en Alemania? Para tener más o menos idea parece que no es vinculante, pero pues no es un tema menor, que tanta gente se ha expresado a favor de esta política a veces considerada radical, el hecho de una expropiación. Sí, esta consulta, que todavía no ha sido vinculante, ha sido para que ahora sí se expropien 200,000 viviendas, ni nada menos, 200,000 viviendas. Expropias. Exactamente, algo que se hiciera aquí en Latinoamérica, pues sin duda prendería los focos rojos, especialmente si hay un gobierno de izquierda, el cual pues promovería esto, pero realmente es interesante ver cómo aquí en Latinoamérica este tema no se ha abordado mucho, no se ha tocado mucho por los medios. Bueno, hay un campo de golf, ¿no? Un contexto del país. Un espacio, un sitio turístico aquí que quieren expropiar, pero pues, por supuesto eso no tiene ni el mayor interés público. Pero continúa, Armando, perdón. Sí, así es. Estas casas son propiedad de una empresa, la cual se llama Deutsche Wohnen y Company, el cual el 56% de las personas las cuales sacaron esta consulta votaron a favor de que se expropie estas mismas viviendas, ya que aquí los únicos perjudicados, los cuales pues se ven claramente afectados, sobre todo pues expresando su descontento, son las personas que viven en estos mismos edificios, ya que las prácticas las cuales se han vivido en Alemania pues han hecho que estas mismas viviendas, las cuales pueden crecer de un día para el otro el doble del mismo alquiler, dejando a las personas pues indefensas en cuestión de querer llevar a cabo pues una cobranza justa de lo que esta misma empresa con ellos mismos. Así que este tipo de acciones hace que pues países como Alemania, que pues son económicamente fuertes dentro de la Unión Europea, pues pudiera ser el ejemplo para los demás países que se encuentran dentro de esta misma postura, la cual pues se encuentra en una posición muy vulnerable por parte de las empresas inmobiliarias, y pues de cierta manera crear un efecto dominó dentro de la misma Unión Europea, pues por los mismos ciudadanos que se encuentran en esta misma posición. Ni se diga aquí en Latinoamérica, ya que pues aquí en Latinoamérica, especialmente aquí en México, pues este tipo de acciones son muy comunes y de cierta manera dejan a lo que viene siendo el mismo teniente pues en una postura muy desfavorable para poder continuar el pago de su hipoteca. Así que este tipo de acciones son muy interesantes y mucho más en esta época de transición política dentro de Alemania. Y lo dice un abogado que trabaja para una empresa inmobiliaria, nada más. Néstor, perdona la indiscreción, pero si nos pudieras comentar cuánto pagas de alquiler, cuándo ronda el alquiler promedio en Alemania y por qué se ha vuelto polémico este tema. Sí, yo pagaba de alquiler cuando me mudé a Berlín 600 euros por mes. ¿Por qué? Porque en 2019 se pasó una ley. Recordemos que en Berlín en particular se han incrementado, hablando de una inflación del 1 o 2%, los alquileres se incrementaron en 5 años, desde 2015 a 2019, 43%. Un incremento terrible. Entonces, en función de eso, mucha gente se manifestó y el Parlamento pasó una ley que decía: vamos a poner un tope a los alquileres, no se puede pagar más de tanto, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la antigüedad de la infraestructura, del edificio, y en función de eso yo pagaba el límite, que era 600 euros por mes.
A fines del año 2020, la Corte Suprema de Justicia alemana dijo que eso era inconstitucional, que no podía el Parlamento pasar una ley para poner tope a libertad de mercados y todo eso. Así que yo tuve que pagar de 600 euros, pasé a pagar 1.400 euros y ahora me lo mantuvieron a 1.450 euros. Esto yo no sabía que se puede hacer en otros países, nunca lo había vivido, pero unilateralmente aumentó la compañía. Y a su vez tuve que pagar cerca de 15.000 euros de retroactivo por todo lo que no había pagado durante el tiempo que tuve ese beneficio. Es que no fue beneficio para nada. Así que... A ver, perdón, déjame ver si entendí. ¿Pagaste 15.000 euros por el tiempo que estuviste pagando 600 euros? Exactamente, sí. Esto estaba en el contrato, nosotros lo veníamos ahorrando porque estaba en el contrato ya. Cuando nosotros firmamos me dice, te van a pagar 600 euros, pero esta ley estamos luchando mucho, obviamente son empresas de inmobiliarias para sacarla, así que cuando lo saques vaya ahorrando porque si no te hacemos juicio y te desalojamos. Así que eso estaba en el contrato, en alemán, pero lo traducimos. Así que ese fue el caso, eso es lo que estamos pagando ahora nosotros de alquiler y por eso es que... Y eso es que nosotros somos privilegiados, ¿no? Tenemos una familia, podemos tener un departamento lindo, digamos, pese a que la infraestructura, como ustedes ya saben, internet no anda, las cosas no andan, y no hay mucha forma de quejarse, ¿no? Si no funciona algo en la casa, hay un montón de otra gente que tampoco le funciona nada, entonces no hay mucho interés por mejorar la infraestructura ni solucionar los problemas que tenemos, porque hay mucha demanda y muy poca oferta de departamentos. Pues todo un caso lo del alquiler en Alemania. Tenemos aquí si nos haces favor de traducir, Néstor, tenemos unas imágenes de las protestas, ahorita las voy a compartir en pantalla con ustedes. Sí, ahí se mira, no es una campaña del Teletón, es una protesta en Alemania. Vamos a ver si se puede poner completo, aquí ando batallando, si me permiten, a ver, vamos a acá estamos, sí. Pues fueron multitudinarios, además me atrevo a decir que hubo gente que le importó más el hecho de esta cuestión del alquiler que la propia elección en Alemania. Fue un tema que no, insisto, no es menor, y aquí vemos pues cómo la gente salió a las calles. Sí, bueno, pues parece que no está funcionando. Ese es el logo de la campaña por el sí. No puedo ver lo que dice porque está chiquito en la pantalla, pero es el logo de la campaña por el sí, y que hacía ya y marcar el ya, digamos, que es lo que tenía que hacer el ballot, en la boleta. Y sí, fue muchísimo lo que se movieron acá, y no sé si te diría que fue la gente más a votar por el referéndum, más allá de que 56,4%, quiero corregir un poco los números, lo que tenía que alcanzar era cerca de 300.000 votos, que es el 25% del electorado de la gente que puede votar en Alemania, y alcanzaron el 56,4%, más de 600.000 votos. Son números muy altos, ¿no? de gente que está a favor de la expropiación. Quiero hacer algunas menciones. Número uno, la expropiación es constitucional, porque hay mucha gente que dice, no, es inconstitucional, Alemania es un país de primer mundo. Macanas, Alemania es un país del primer mundo, y como muchos países del primer mundo, dice que está por encima el bienestar público que los intereses privados. Así que su constitución dice en un artículo en particular que, dada la necesidad pública o del Estado de expropiar bienes, se va a hacer con la aprobación del Parlamento, y se van a definir con expertos designados por el Parlamento cuál va a ser el resarcimiento justo que se va a proveer. Que esta es la parte que no es socialista, ¿no? Porque de hecho creo que están al tanto de que la semana pasada el gobierno de Berlín, hace 10 días, el gobierno de Berlín compró 14.750 viviendas que pasan del dominio privado al dominio público, pero la pagó a 2.460 millones de euros, o sea, la pagó carísimo, ¿no? Eso no es expropiar, es simplemente de hacer un beneficio muy grande a las inmobiliarias para que vayan y compren más casas. Las pagó muy caro. Y entonces la expropiación, como dice en la Constitución alemana, sería pagando muy bien para que no estén muy desconformes la gente que se queda sin esta propiedad privada y que pasa al dominio público. Ese es por un lado. Por otra parte, ya aclaramos que es constitucional la expropiación, aclaramos que también tiene muy claro lo que es el resarcimiento para la parte privada,
Y después lo que decía Armando, ¿no? De acá hasta que se pueda implementar algo así, muy, muy difícil. Alemania se preocupa mucho por su apariencia. Hablaban un poco de Olaf Scholz y de cómo, por ejemplo, no quiere que